Este versículo, definitivamente, pasaje de la Biblia nos da a entender algo muy importante. Precisamente esta escena, ubiquémonos en la barca con Jesús. Vamos a estar en este momento en la barca con Jesús. Él nos enseña aquí un ejemplo de fe. Nos enseña lo que es verdaderamente la fe. Tú te puedes imaginar, tú andas con el maestro, estás caminando día a día con él, estás en sus pasos prácticamente, estás siguiendo todo lo que él está haciendo, estás viendo los milagros que él está haciendo. Sin embargo, ellos abordan esa barca, parten, se alejan de la costa, o sea, de lo que es seguro, van hacia el mar, van hacia lo que es inseguro. Hasta ahora todo está tranquilo. De repente esta tormenta se levanta. ¿Qué sucede? La fe de ellos se ve puesta a prueba. Ujú. Aún estando con Jesucristo, aún caminando con él, aún viendo día a día lo sobrenatural que nadie más había compartido, ellos están viendo y tienen una crisis de fe. O sea, independientemente de todo, tienen esa duda con la fe en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Claman a gran voz: Maestro, nos hundimos. Lo despiertan. Mientras tanto, Jesús estaba dormido. Hay que tener en cuenta eso. Él estaba dormido, él estaba reposado y Descansando, así es. tranquilo. Y no solamente porque era el Hijo de Dios, también era 100% hombre. Él está Amén. dormido, él está tranquilo, él está plácidamente confiado, él está en control de todo. Aunque uno no lo vea, él estaba en control. Sin embargo, los discípulos van y tocan la puerta. Maestro, lo levantan. Maestro, maestro, nos hundimos. Nos hundimos. ¿Y qué le dice en ese momento? Una frase que a mí de verdad me ha dejado atónito. Óyeme, hombres de poca fe. Así de simple, hombres de poca fe. Lo que implica de que en ese momento de la tormenta, cuando tú estás pasando por ese río de incertidumbre, cuando se levantan esos vientos en contra tuya, tu fe es puesta a prueba. Sí. Entonces, hombres de poca fe, una palabra que es clave en esto. O sea, aún tú estés en medio de la tormenta, tu fe tiene que estar intacta completamente. Tu fe tiene que estar intacta. ¿Por qué? Porque el Padre que está arriba, que lo está viendo todo, sigue en control. Amén. Él está en control de todo. Amén. 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 Eso es algo que nos hace a nosotros sin duda ver, ver que aunque estemos experimentando dificultad, problema, podemos tener sin duda el control de esa adversidad que estamos cruzando. Y, Correcto. y a mí me gusta algo de ese pasaje bíblico, Isaac, que antes, y si vemos los otros evangelios, el Señor le dice a ellos, vamos a ir del otro lado. Sí. Ya con esa palabra de fe, mira, aunque ese mar se abra y trague esa yolita, ya la palabra del Señor fue declarada que vamos a ir al otro lado. Y Correcto. por eso deberíamos de creer esas palabras, Sí. de entender que no importa lo que suceda, nosotros vamos a cruzar al otro lado. Y esto Correcto. es interesante. Queremos ahí ver qué nos dice. En medio de esa tormenta, nuestra hermana Margie, ¿qué tú crees que en este proceso, en la presencia divina, mientras ellos sabían que tenían al Señor, pero en el momento del temor, es como que el Señor se fue, nos dejó solos? Y experimentar eso obviamente duele. ¿Qué tú crees? Sí, nosotros tenemos esa lucha constante de que si no es tangible, no lo creemos. Entonces, como el Dios trabaja, que nosotros creemos, trabaja en lo supernatural, nuestra mente no va a entender, no debe entender, porque si entendemos, entonces estamos igualando a Dios como un ser humano. Entonces, requiere una mentalidad dependiente totalmente de que Dios va a ser. Y es difícil, estando en un cuerpo humano, es algo difícil, pero no imposible.
Sí, mira, yo te puedo decir una cosa. Yo creo que entre todo esto, el temor a lo desconocido es lo que a nosotros nos saca de control. Exacto. El hecho de nosotros tener problemas económicos, de tener problemas familiares, de tener problemas sociales, eso a nosotros nos abruma. Pero tú ves en tu fuerza en ese momento y dices, oye, ya yo he tratado por todos los medios, he hecho de todo, pero no se puede, o sea, no veo el final del túnel. No veo una solución a nada. Entonces, ahí es que uno comienza a sentir cómo uno comienza a abrumarse. Ahí es que comienza esa tormenta, ¿me entiendes? La lucha tuya de querer solucionar las cosas y el hecho de nosotros no poder hacer absolutamente nada. Eso es lo que nos pone así. Eso nos hace a nosotros desenfocarnos. Sí, es cierto. Lamentablemente. Tú puedes tener la fe que tú tengas. Y lo sabemos porque hemos visto a estos grandes pioneros de la fe que lo han dicho. Exacto. Mira cómo estaba, mira Abraham con Isaac cuando lo fue a llevar a sacrificar. Él tuvo fe, ¿verdad que sí? Exactamente. Tuvo mucha fe. Pero eso, como quiera, lo abrumaba, era su único hijo que iba a ir a sacrificar, ¿verdad? Entonces, así nos pasa a nosotros. Nosotros somos seres humanos, tendemos a eso. Pero lo que debemos de tener es como un switch, yo digo, que nos pueda decir a nosotros, mira, todo esto es grande, es verdad, pero recuérdate quién está delante de ti. Amén. Recuerda quién es que va ahí delante y recordar que la tormenta más fuerte que pueda haber, donde, mira, hubo un pastor, yo recuerdo que dijo que una tormenta en el mar, hablando de eso mismo, era como un terremoto magnitud 12. Wow. Era como un terremoto No visto, magnitud 12. Wow. No existe. No. O sea, no existe magnitud 12, no. Pero era como comparado, o sea, era algo como superlativo, como una exageración. Pero porque es en el agua. O sea, recuérdate que tenemos corrientes superficiales, corriente media y corrientes internas. Sí. Imagínate tú lo que es sentir una tormenta de la magnitud que estamos hablando, que estaba en ese momento, con toda esa gente en un barquito chiquito sin ninguna tecnología. Sí, es fuerte. Es algo que uno ni se lo imaginaría. Si a veces vamos en un barco regular y nos sentimos que casi no vamos. Me monté en un ferry al Estatua de la Libertad y por poco me vuelvo loca. Imagínate tú una cosa como esa. Sí. O sea, estamos hablando de que hay un factor que es el que de desestabilizarte, que es el que te saca de todo. Ahora bien, el switch que nosotros debemos de tener es saber que el Señor Jesús estaba en esa barca. Amén. ¿Me entiendes? Amén. O sea, no importa lo que esté pasando, estamos pasando por un momento difícil. Ponte un reto. Yo lo he hecho conmigo. Yo me he puesto un reto. Dime, ¿con cuánta pasión tú vas a adorar ahora? Por lo que está pasando. Y a veces digo, no tengo ánimo de adorar. Y así mismo me paro y le digo al Señor, Señor, mira, yo no tengo ánimo de adorar ahora. Amén. Yo voy a comenzar a cantar, pero yo no tengo ánimo de adorar. No importa eso, cómo tú lo hagas. La cuestión es que ese camino comience a enderezarse, a marchar. Ese avión comience a descender en la pista. Esa pista es el camino de Cristo Jesús, que Él es el que te va a salvar. Él está extendiendo la mano. En el momento que tú te sientas ahogarte, que te sientas ahí abrumado, con los problemas económicos, con un hijo que se te fue de la casa, con un esposo que está rebelde, una persona que no quiere entender en tu trabajo, que no te acepta, o quizá alguien que te está maltratando. Sí. Es difícil, pero recuerda que el Señor Jesús está ahí y Él pasó por todo eso. Sí. Hay ejemplos en la palabra que nos dice, Él pasó por todas esas cosas, porque el Señor fue burlado. Tuvo problemas económicos, se recuerda en la palabra de la moneda en la boca en el pez, cuando lo mandó a pescar, que la sacaron para los impuestos. Eso es uno de los ejemplos de problemas financieros, donde había una exigencia de parte del gobierno hacia Jesús y sus discípulos. Entonces, todas esas situaciones por las cuales nosotros estamos pasando, Él las pasó. Y lo que estamos es así solamente de decirle, Señor, al borde de la desesperación, así mismo con tu desesperación, ve donde el Señor, estoy desesperado. No sé qué hacer.
Estoy en medio de la tormenta, no quiero orar, no quiero hacer más nada. Lo único que quiero es que tú vengas y te entrones en mí y que tú seas el que llene ese vacío. Amén. 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 Es algo que nos duele a nosotros cuando estamos pasando por ese proceso, ¿verdad? De decir, así como tú dices, aunque no tenga ese deseo de hacerlo, Señor, mira, no tengo el deseo, pero lo voy a hacer. Como decía Pedro, ya yo en aquel milagro, en la pesca milagrosa, mira, Señor, todos nosotros nos pasamos la noche entera pescando. La noche entera. Y no estamos hablando de personas novatas. Son personas profesionales de su oficio. Pero dijo, pero si tú lo dices en tu nombre, lo voy a hacer. Amén. Wow. Y eso es lo que cambia cuando tú usas la palabra del Señor y en el nombre del Señor tú actúas Sí. en esa voluntad. Mira, por más difícil que sea la situación, la tormenta, siempre vamos a tener un buen resultado, porque no es nuestra victoria, sino la victoria de Belén. Amén. Amén. La victoria de él, esa es la más importante de Sí, sí. estado en todo. Y yo sé que Raquel, Margie y Zach, yo sé que nosotros aquí, aunque somos cristianos y tenemos tiempo sirviéndole a Dios, ninguno de nosotros estamos exentos a no experimentar una tormenta. Yo recuerdo cuando yo llegué a los Estados Unidos en 2008, yo pensaba que yo decía, Dios mío, pero ¿y dónde yo he llegado? ¿Dónde yo voy a hacer mi vida? O sea, yo ya conocía una vida en otro lugar, ya yo tenía una vida, pero aquí no conozco a nadie. No tengo nada más que mi esposa, pero sin embargo, empecé a creer a Dios. Dije, donde quiera que yo esté, el Señor va a estar conmigo. Amén. Y abre puerta. Entonces nosotros queremos enfatizar un poquito de lo que es la paz en medio de la tormenta. Y para eso es la fe. Yo pienso que la fe para nosotros es como la llave de poder caminar en el dolor, en el sufrimiento, confiando que este dolor y este sufrimiento, esta tristeza es temporal. ¿Por qué? Porque ya Él nos dio la garantía, la victoria. Él dice, y a veces es difícil, Raquel, a veces es difícil porque yo lo que estoy ahora mismo en el temor, y como me enfoqué en el temor, me olvidé de que el maestro estaba durmiendo aquí conmigo. Simplemente me dijo la palabra de cruzar al otro lado. ¿Por qué entonces voy a tener que temer, dudar de que Él está conmigo y dejar que la paz salga de mí por el miedo? Entonces, una de las cosas que nos ayuda es que esta paz no significa que la tormenta desaparecerá, sino que en medio de ella podemos encontrar la verdadera victoria. Amén. Yo te voy a decir, Raquel, y brother Isaac, a Margie, no importa cuál sea la dificultad, y a todos los amigos que nos ven y que quizás van a estar después viendo este video, no importa cuál sea tu dificultad, tu tormenta, Dios está contigo. Amén. Solo tienes que creer. Amén. Entonces, ¿qué le dirías a la persona que dice, pero yo sí tengo fe, yo creo que Dios lo puede hacer, yo creo que Él puede mover montañas? Ellos creen que el creer iguala a fe. Isaac, ¿cómo tú desglosarías el tema de la fe? ¿Cómo tú lo definirías a una persona queriendo tener fe, aunque creen que tienen fe, pero realmente no es fe?
poniéndolo en práctica. La fe, según lo que dice la Biblia, es la certeza de lo que uno tiene, estoy parafraseando en este momento, con la convicción de lo que no se ve. ¿Qué sucede? Cuando tú estás en medio de una tormenta, tú dices, oh sí, yo tengo fe, perfecto, tengo fe. Pero ¿cómo tú lo pones en manifiesto? Sencillo, confía en Dios, confía en Él, relájate en Él. Hay un detalle sencillo en esto. Nuestra carne, nuestra parte humana nos dice, tú tienes que estar en el control, cómo vas a solucionar, cómo vas a resolver, qué vas a hacer. Estás en medio de esta barca que se está moviendo, te estás hundiendo, está entrando el agua. Uno quiere intervenir y hacer las cosas. Sin embargo, como creyentes tenemos que aprender a confiar y toma tiempo, no se engañen, mi hermano, toma tiempo. Aprender a depender de Dios. Amén. Aprender a confiar en Dios, aprender a ponerse en las manos de Dios. Entonces, ¿cómo uno hace esto? Simplemente orando, comunicándose con Él. Padre, mira, yo estoy pasando por una situación difícil, tú lo conoces, tú lo sabes, porque Él lo sabe, Él te está viendo. Por favor, guíame, dame fe, fortalece mi fe, dame fe. Dame fe, dame la capacidad de yo poder soportar esta tormenta. El ejemplo más grande lo podemos tener con lo que sucedió con Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo sencillamente, Padre, me has abandonado. Sin embargo, más adelante, ¿qué dice? Si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero si es tu voluntad que se haga tu voluntad. Amén. O sea, Él está confiando en el Padre, Él está poniéndose directamente en la mano del Padre. Él nos dio el ejemplo como tal, nosotros debemos de hacer lo mismo. Amén. O sea, uno tiene la fe, pero esa fe hay que ejercitarla. ¿De qué manera? Confiando en el Señor, confiando en que cada paso que uno tome, Dios va a estar en control. Amén. Dios va a estar ahí obrando. La palabra de Dios mismo te dice, estoy parafraseando el versículo, que todo para el creyente, para el cristiano, obra para bien. Aún nosotros no entendamos eso que está sucediendo, aún nosotros no sepamos cuál es el propósito de esa tormenta, de esa prueba que estemos pasando, tenemos la convicción de que, según la palabra, obra para bien. Amén. Al final, algo positivo vamos a sacar de esto. Así y es. sabemos que Dios está controlando la situación. Cuando lo ponemos a él al cargo, ¿de qué manera? Orando, pidiendo que Él intervenga, que Él nos dé la sabiduría. Así es. Amén. Yo, Mira, sí. perdón. No, sí, no te preocupes. Yo te iba a decir algo. Yo aprendí mucho con los judíos algo. Sí. El judío tiene una característica de manifestación de fe y es que es ciego. El judío no cree más nada, tiene una convicción. Esa es la palabra. Amén. La palabra fe para ellos es una convicción concreta. No tiene nada más. O sea, es que no hay una definición más para tú abarcar algo que ellos entiendan o crean del Señor, que es lo que ellos tienen. Es hasta ahí. O sea, cuando nosotros hacemos algo como eso y ponemos al Señor en primer lugar en todo y decimos, no, el Señor está ahí, yo lo creo que Él está ahí. Ok, yo tengo problemas, tengo todo lo que sea, pero el Señor está ahí. Sabemos que es duro, sabemos que es fuerte, pero tenemos que comenzar a aprender cómo hacer eso. Porque hemos pasado, todos en la fe hemos sido inmaduros en un momento y hemos llegado a un punto en que hay problemas que nos han torcido las piernas, como dicen, nos han doblado las piernas. Sí. No, y no precisamente fue para orar, sino que caímos en el suelo topando quizá el momento más profundo de un inconveniente. Pero cuando ellos tocaban el punto más profundo del inconveniente, mira Daniel, cuando estuvo la deportación que se hizo, llegaron a Babilonia, él se arrodillaba a orar, lo hacía Jeremías, lo hizo Ezequiel, y se tiraban por la misma situación que ellos habían llegado, pueblo idólatra que se había convertido, que había dejado al Señor atrás, pero ahora había sido disperso. Entonces, ellos llegan al punto más profundo, donde el enemigo quiere verte tirado, ¿verdad que sí? Pero cuando tú agarras y haces así, como hicieron ellos, ese momento en que las rodillas se les doblaron, lo que ellos hicieron fue que se postraron a orar. Y a buscar del Señor, y a pedir por el pueblo, y a pedir por la situación, a pedir por todo. O sea, ahí es el punto donde tú debes de cambiar. O sea, hacer como el switch que le había mencionado anteriormente. Ahí es que tú tienes que hacerlo. Que en vez de ser las rodillas dobladas por el problema, aunque el problema te doblegó, utiliza eso mismo para levantarte. Amén. ¿Entiendes? Eso es lo que hacen los judíos. Me enseñaron mucho con eso. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Margie. Yo creo que
nosotros nos han educado sobre la fe muy erróneamente. Creo que la fe, o sea, dice como un grano de mostaza. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo se ve ese grano de mostaza para nuestra, o sea, cómo debemos de ver o de activar ese grano de mostaza en nuestras vidas? Muchas veces usamos, sí, tenemos fe, pero no declaramos lo que es las promesas de Dios para nuestras vidas, como dice, como está en la palabra de Él. ¿Entiendes? Sí. Declarando la promesa, diciendo, Dios, tú me prometiste tal y cual cosa, como dice tu palabra, y declararlo como un hecho. Entonces, yo te podría decir más o menos un proceso que hace adquirir esa fe. Si recuerda aquella mujer con el flujo de sangre, Sí. esa mujer Sí. había gastado todo cuanto tenía. Sí. Lo primero que vamos a reconocer es que para esa mujer atravesar una multitud, eso era un peligro mortal, porque se dice allá, según la ley de Levítico, que aquellos que estaban inmundos, porque eso se consideraba ser inmundo, tener un problema de flujo de sangre, tenía que anunciarse ante las multitudes para cruzar y decir lo siguiente: inmundo, impuro, impuro, y cruzar. Si esa persona tocaba a alguien sin decir eso, podría ser apedreada. Sí. Sin embargo, esta mujer escuchó. Lo primero, ¿cómo se activa la fe? Escuchó hablar de Jesús. ¿Y qué dice el Correcto. Señor? La fe viene por el oír la Por el oír. palabra La del palabra. Señor. Ya ahí tenemos un punto. Segundo, ella puso esa fe en acción. ¿Qué dice James? Me olvidó. Santiago. 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 Dice que muéstrame tu fe. Yo te voy a mostrar mi obra. ¿Por qué? Porque si tú tienes fe, tú vas a obrar. Entonces ella puso esa fe en acción. Ella dijo, si tan solo llegara y caminara y tocara el borde del manto del Señor. Pero eso suena simple, pero es un proceso largo para ella. ¿Por qué? Porque el Señor en ese momento estaba rodeado de multitud de personas. Ella tuvo que hacer su espacio con esa fe, pensando que tan pronto toque ese borde, va a ser sanada. Sin embargo, lo ejecutó y lo hizo. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Quién me ha tocado? De tanta gente que estaban alrededor de él. Y mira, los discípulos dijeron precisamente eso. Ven Sí. acá, maestro. Eso como que no hace sentido, lo estoy parafraseando. Eso no hace sentido que tú digas que quién te ha tocado donde Sí, hay todas mucha estas gente. personas te están tocando y apretando. Sí. Hay un montón de gente. Óyeme, Exacto. imagínate tú, 300 gente alrededor tuyo, ¿y quién me ha tocado? Uy, ¿Qué? Pero parece ser, amigos y hermanos, que hay un toque especial, y es el toque de la fe. Porque de todos esos toques en el momento, el que reconoció al Señor fue el que esa mujer le dijo. ¿Por qué? Porque dijo, poder y virtud salió de mí. Esa que me tocó hizo un toque especial. Y cuando ella, un poquito atemorizada, dijo, Señor, yo fui quien te tocó. Tu fama llegó a mí y al tocarte, sana fui. Oh, wow. Sí. Wow, Amén. eso es maravilloso, eso es maravilloso. Ese es un poder enorme del Señor. Sí. Sí, que una descarguita de fe mueve el cielo, mueva Amén. todo para Sí. que se responda una oración y se responda algo que te está pasando. Eso es lo que yo veo que pasa con esa mujer. Amén. Que fue un toque. Ella confió, ella tenía la certeza, ella tenía esa convicción interna que si ella tocaba ese manto iba a ser sana, su problema iba a ser solucionado. Claro. La muestra está que cuando lo hizo, ¿qué dijo el maestro? Ah, ¿Quién me ha ¿quién me ha tocado? tocado? Siguiendo piggybacking on you, o sea, siguiendo lo que tú acabas de decir. ¿Quién me ha tocado? O sea, marcó una diferencia. Sí. Claro. Instantánea en ese momento. Instantánea. Amén. Sí. Amén. Amén. Pero Isaac o Raquel y Maye,
algo interesante en eso es que aún ella decidió hacer esto. Ella no puso el peligro de morir como una excusa de no recibir ese milagro. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos las palabras. Podemos aprender y declarar esas palabras y actuar en eso. Pero a veces, por el que dirá mi amigo, mi esposa, mi hermano, yo no voy a actuar en eso. A lo mejor el Señor no me va a responder. Y ponemos esas cosas por encima de la palabra y el poder de Dios. Como hay una parte que dijo hoy el pastor, que lo decía el papá, que nosotros ponemos más fe en el enemigo con los problemas que en la fe del Señor para que nos resuelva los problemas. Sí. ¿Cómo? Porque siempre, si tú analizas, la mayoría de la gente o está enfermo, no se sana, no se echa hacia adelante, y saben que hay una respuesta a la fe. Saben que hay una respuesta, pero es como, sí, yo sé que tengo el poder el Señor tiene el poder, pero hay un pero. Buscamos el problema. Y cuando tú pones el problema por acá arriba y a Dios por aquí abajo, tú automáticamente estás diciendo a qué tú le tienes más fe. Al problema que a Dios. Y si Dios dice que es un nombre que está sobre todo nombre, si ese problema tiene nombre, está por debajo del Señor. Amén. Amén. Es que tenemos que aprender algo. Como creyentes, como personas que tenemos temor de Dios y confiamos en Dios, tenemos que entender que tenemos un Dios que es sobrenatural y como tal, Él va a obrar de una forma o de la otra, pero siempre va a obrar en nuestra vida. Aún nosotros no lo veamos, aún nosotros no lo escuchemos, aún nosotros no tengamos esa vista, más adelante nos vamos a ver que Él está obrando y obrando a nuestro favor, de una forma o de la otra. Sí, entonces, tenemos que tener esa convicción. Sí. Eso es así. ¿Y qué nos limita esa convicción? ¿Qué es lo que limita tener esa convicción? Porque hoy en día no se percibe, porque Dios hace milagros, pero no se percibe tanto los milagros como en aquel tiempo. ¿Qué nos limita tener esa convicción? Si alguien me puede... Hay muchas cosas. ¿Sí? Yo creo que, la tecnología hoy en día es lo que nos limita. En ese tiempo ellos no tenían con qué, tenían la obligación de confiar en Dios. ¿Me doy a entender? Voy de acuerdo contigo. El mismo medio en que nos desenvolvemos hoy en día, el mismo acceso a información tan cercana, el mismo acceso a tener las cosas en la mano, a ir a un supermercado, en esa época no tenían que buscársela, tenían que sembrar, tenían que cultivar. El mismo ambiente social en que nos hemos desenvuelto actualmente nos lleva a confiar demasiado en nosotros mismos y por lo tanto a poner esa barrera, sí, Dios está ahí, yo creo en Él, confío en Él, pero yo hago las cosas. Tengo trabajo, voy al supermercado, tengo comida en mi casa, tengo transporte, tengo calefacción, tengo aire acondicionado, tengo todo resuelto. Sí, Dios está ahí, perfecto. Confío en Dios, amén. Pero verdaderamente confías en Él cuando tienes una situación. Verdaderamente tú estás sabiendo en quién tú estás creyendo. Entonces eso abre otro abanico de posibilidades. Y digo que es el mismo ambiente social que te lleva a eso. Así es, así es. Yo estoy de acuerdo porque una de las cosas enormes que yo podría decir es que en el proceso de Abraham, por ejemplo, cuando Abraham era el nombre, el Señor le dijo, de ti voy a hacer una nación. Y realmente hasta que no le cambió el nombre para que hablara las palabras, ya tú eres una nación. Ya tú no eres Abraham, tú eres Abraham. Y cada vez que alguien mencionaba ese nombre, estaba declarando esa promesa. Correcto. Y yo digo, wow, Abraham no tenía lo que quizás tú y yo tenemos.
hoy. Nosotros estamos siendo bombardeados por muchas cosas en la televisión, en las redes, que nos limita, pero Abraham no tenía nada de eso. Imagínense ustedes, como decía tú, Isaac, si ya yo tengo todo en mi casa y voy a adorar a Dios, voy a agradar a Dios, pero tengo todo. Cuando pasa una enfermedad, un problema, el seguro resuelve. Correcto. Cuando pasa, no hay dinero, la tarjeta resuelve. Entonces, casi no le damos esa oportunidad de que Dios opere. Aparte de eso, en el tiempo de Israel, el texto de la escuela para aprender era la Biblia. Sí. Las Correcto. escrituras. La Torá, Correcto. con esa La era Torá, la los scrolls, Exacto. los Exacto. rollos, pergaminos. Correcto. Hoy en día nosotros en las escuelas hay de todo menos la Biblia. Ujú. Exacto. Y si vemos, Ignacio, uno de los problemas principales que hemos comenzado a tener fue desde el momento en que sacamos la Biblia de la escuela Claro. como base de enseñanza, como libro primero literario, como Sí. libro histórico, Sí. como libro de guía moral, Así como es. guía de vida. Entonces, tan pronto se saca la Biblia, tú puedes tomar en consideración el tiempo desde ese momento, cómo han ido las cosas evolucionando, cómo han ido viéndose. Cambio Sí, porque para el problema- mal. Mira, en ese punto we have a lot of knowledge, no wisdom. Yep. ¿Entiendes? Esa es la Sí. clave. Eso La es lo que está la pasando. O sea, sabiduría. nos llevamos mucho de Conocimiento, pero no Pero no sabiduría. sabiduría. pero no sabiduría. No sabiduría. Y la fuente de la sabiduría es la palabra. Sí. Amén. Él lo dice. La Entiendo. palabra lo dice. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí. Exactamente. El principio de la sabiduría. Entonces, estamos correctos en tu punto. Tenemos mucho conocimiento, pero no tenemos Poca sabiduría. sabiduría. Y mucho menos la aplicamos. Amén. No lo aplicamos porque tenemos cómo desenvolverlo en todo. Mira, hay mucha teoría en todos los sentidos. Sí. Correcto. Un médico coge, tú sabes, Raquel, nosotros estábamos en la escuela y cogimos todas las teorías del mundo, todas las que se podían haber. Ahora, si tú no llegabas a la práctica, no había nada. Correcto. Ujú. Entonces, ¿dónde tú aplicas el conocimiento? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde ya tú comienzas a poner la sabiduría? Es en la práctica. Sí. Pero imagínate tú si en la escuela, en la casa y en todos los lugares, nosotros lo que vamos a llevar a nuestros hijos a que comiencen a aprender algo que tenga que ver, que ni siquiera se desenvuelva en la vida, la emoción de los colores. Sí. Dime, ¿qué tiene que ver con el desarrollo de tu vida? A menos de que tú vayas a hacer un trabajo de fotosíntesis o algo por el estilo, que tú tengas que ver la irradiación de Sí, colores sí. y algo bien profundo. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero no hay nada que le pueda sustentar a esos muchachos que en realidad adquieran Sí. sabiduría. ¿Me Sí. entiendes? Sacamos al Señor, oración, la sacamos todo La eso. Y Biblia, así sacamos mismo la nosotros palabra. lo sacamos con todos los inconvenientes y las circunstancias que vivimos. Amén. Porque el diario vivir a nosotros nos saca también. A veces nos levantamos en la mañana y estamos tan rápido. Ay, me cogió la hora, espérate, déjame yo hacer esto. Y andamos rápido. Y cuando llegamos al trabajo, que nos paramos en el carro, que dice, voy a entrar, dice, oye, no ore. Así es, Así. lamentablemente. Entiendo, o sea, el mismo ritmo de vida es parte del que nos roba a nosotros esa convicción, esa fe y todo eso. Y ese día encontramos 1500 problemas porque el enemigo se aprovecha entonces de esa circunstancia, porque en la tormenta vamos a ver que el enemigo va a aprovechar muchas de las circunstancias que nosotros vivimos para entonces alejarnos mucho más del punto de donde está el Señor, de tocar ese Amén. manto, Amén. de mover el Amén. cielo. Amén. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí es que nosotros tenemos que estar conscientes de, aunque estamos tarde, sí, pero tú puedes mantenerte orando. O sea, Señor, mira, acompáñame, vamos a hacer esto. Señor, Mantener mira, esa comunión. yo tengo, o sea, una comunión es un constante. Si tú haces una relación con Dios diariamente, te puede pasar la mañana, pero tú no te vas a sentir que te has desconectado. Ujú. ¿Entiendes? Ujú. Eso es uno de los conceptos que yo encuentro. Sí. Sí, es, Un ejemplo, cuando uno ve, bueno. va a ir a, nuestro país, la República Dominicana, en un sector pobre, tú ves que ellos no tienen
tecnología, no tienen muchas de las cosas, de las comodidades. Sin embargo, sirven a Dios y ven milagros. ¿Por qué? Porque su dependencia total está en Dios. Correcto. Amén. Amén. Ven los milagros. Es correcto. Es correcto. Ujú. Wow. 100% correcto. Entonces, yo creo que es la clave. Esa es la clave. No tener ídolos. Ídolos son la tecnología, todo lo que es las comodidades que tenemos, que lo dependemos de él. Dios nos manda a depender solamente de él, no de la computadora, no aunque son herramientas útiles, pero Sí. no poner nuestra dependencia en las cosas materiales. Correcto. Es un Estamos arma muy de doble cómodos. filo. Es un arma de doble filo. Estamos muy cómodos. Como cristianos estamos muy cómodos. Sí. Y al estar tan cómodos, tan pronto nos enfrentamos a una tormenta, inmediatamente viene la duda, viene la situación, viene todo porque estamos cómodos. Exacto. Nos sacan de nuestra zona de confort. Entonces dependemos de Dios, pero al final de la prueba nos damos cuenta de que no era tanto así, no teníamos esa ancla tan fuerte. Ahora bien, cuando nos conectamos con Dios, cuando nos mantenemos en comunión con Dios, cuando nos mantenemos en esa relación estrecha con Dios, inmediatamente esa tormenta llega. Tranquilo, yo sé en quién creo, yo sé en quién he creído y yo sé en quién voy a seguir creyendo. Amén. Amén. Pasado, presente y futuro. ¿Cuál? Cristo Jesús al frente, Sí, siempre. sin duda, Sí. sin duda. Y una de las cosas que yo observo en la mayoría, porque sabemos que obviamente nosotros estamos viviendo un tiempo que quizás los apóstoles añoraban ver, Ujú. Sí. porque Yes. nadie de ellos se imaginaba lo que usted y yo estamos haciendo en esta tecnología ahora. Oh, Dios mío. Comparado en ese entonces, donde tú tenías que, posiblemente, según la historia el apóstol Pablo, atravesar meses para llegar a un lugar. Correcto, Sí. correcto. Es así. Imagínate Pablo hoy, diría, pero Ignacio, ¿cómo es que tú tienes aviones y donde quiera que puedes llegar en 8 horas a tal lugar, al otro lado del mundo? Y tú no te has atrevido a ir al otro lado. O el teléfono, hablar, mirar a las personas instantáneamente. Y no usa todo eso para traer el mensaje. Ahí es que nos falta la sabiduría. La Exacto. sabiduría de Dios. Como esa es la Correcto. clave. Nosotros tenemos la herramienta, pero no sabemos utilizarla. Así es. Es lamentable, pero es así, Raquel e Ignacio. Estoy de acuerdo Sí. con ustedes. Wow. O sea, tenemos todo a nuestra disposición. La palabra de Dios nos dice que al final de los tiempos la ciencia aumentaría y estamos viviendo esos tiempos. Sí. Estamos viendo, si tomamos de 1900 a 1990, cómo aumentó la tecnología. Ahora bien, tomamos de 1990 al 2020, vemos el leap que ha tenido, o sea, el salto mayúsculo que ha tenido exponencial. Bastante. 2020-2024, aún más tecnología desarrollada. Entonces tenemos todo a nuestra disposición para predicar, para llevar el evangelio de Cristo Jesús, para salvar almas. Sin embargo, no lo estamos utilizando y tenemos todo a nuestros pies. Señores, ya no tenemos que andar en un camello montado. No. Ya no tenemos que tomar un caballo y cruzar enormes cantidades de tierra. No tenemos que tomar un barco de vela Ujú. para cruzar un océano. Tenemos todo a disposición de nosotros. Amén. Yo puedo viajar de aquí a Inglaterra en cuestión de algunas horas si tomo un avión. Amén. O puedo tomar un transatlántico en cuestión de 2 días o 3. Estoy en ese lugar cómodo, Así seguro, es. sin haber sudado una gota de mi frente. Sí. Sin embargo, no estamos aplicándolo hoy en día. Y es lamentable. Sí, así es. Así es. Así es. Realmente tenemos que usar nuestras herramientas, porque Dios, a veces queremos que Dios haga todo, pero mayores cosas vamos a hacer nosotros. Así dice la Amén. palabra de Dios. Amén, es así. Mayores cosas de lo que hizo Jesús entonces en la tierra.
Entonces, si eso lo dijo, ¿por qué no lo creemos? ¿Por qué no creemos que tenemos esas herramientas, esa autoridad? ¿Me entiende? De hacerlo, sanar enfermos. Nosotros podemos hacerlo, porque él lo dice en la palabra, que nosotros podemos hacer. Amén. Eso sí. Mira, Raquel, y tú sabes algo. A mí hubo una persona que un día me estaba hablando de un problema que tenía y me dice, yo no entiendo cómo ustedes son gente tan sobrenatural, que eso no le afecta, que no le afectan los problemas. Ustedes como que se ven tan fresquecitos. Yo me reí porque uno se ríe, pero si ella supiera que en ese mismo momento que ella me estaba diciendo eso, estaba yo pasando un problemón grandísimo. Pero en realidad, nosotros no es que nosotros estamos frescos, porque si tú veías a Pablo en ese tiempo, tú podrías decir lo mismo. Entonces Pablo era fresquecito que estaba, porque mira, pasó por una tormenta. Euroclidón era que se llamaba. Correcto. Que lo desbarató completo y llegó a la orilla, y cuando llega a la orilla que están comiendo y están haciendo, viene una culebra y lo va a picar, y él lo que hace es que la agarra y la tira al fuego. Y ven acá, ¿y este hombre de dónde sale? ¿Me entiendes? O sea, tú pudieras decir, no, es que él tenía algo sobrenatural, o sea, algo especial, pero no. Pablo era un hombre igual que nosotros. Pablo era un hombre igual que nosotros, de carne y hueso, con las mismas limitaciones que nosotros podemos tener y con los mismos problemas que quizás nosotros podíamos tener en ese momento. ¿Tú me entiendes? Muchas veces a lo mejor no tenemos un carro, pero tenemos que montarlo en una guagua pública, y a lo mejor eso le pasaba a Pablo. Pablo tenía que viajar en ese barco, porque imagínate tú, era que viajaba todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Él no tenía un yate para él ir a los sitios él solito. Tenía que juntarse con todo el mundo. Y así pasa con nosotros. Sí. Nosotros ahora mismo quizás vemos esas personas como que tienen algo como que no son de esta tierra muchas veces. Y sí lo son. La diferencia de todo esto es que aún a pesar de estar pasando por esa dificultad, aún de estar pasando por todos esos problemas, aún de tener toda la tecnología que pueda ayudarle, aún de tener todo el transporte o quizá la facilidad de viajar y todo, o no tener nada en ese momento, nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Amén. Entonces el Señor dice en su palabra que Él va a darte gozo, que Él va a renovar tus fuerzas. Amén. Y que Él te va a hacer caminar por un sendero, que Él es que le está enderezando esa vereda. Amén. ¿Entiendes? Y tú crees en esa palabra, y tú crees en eso que está pasando, y declaras esas promesas, y declaras esos bienes para ti de Dios. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí entonces nosotros nos vemos renovados, fortalecidos, nos vamos a ver frescos. No es en realidad que no pasemos nada, es que el Señor es que la reacción al problema hace la diferencia. Amén. Hace la diferencia para nuestra salud mental, hace la diferencia para nuestra salud física. Sí. Es la reacción. ¿Qué reacción vamos a tomar? Porque como quiera, lo que va a suceder, va a suceder. Exacto. Así es. O sea, la reacción es que va a entonar la diferencia. Sí. Sin duda. ¿Entiendes? Eso sí es verdad. Y como decía los tres jóvenes hebreos, aquellos, siempre me ha gustado ese tipo de fe, porque es una fe que no importa lo que me vaya a pasar, yo sigo creyendo en el Señor. Cuando el faraón le decía a ellos, mira, si cuando yo toque los músicos y ustedes no se postran y adoran esas estatuas, ¿sabes qué? Serán entrados al horno. Y no cualquier horno. Vamos a ponerlo esta vez 7 veces más caliente. O sea, eso es algo que si tú miras la tormenta, tú dirías, oh, aquí hay que cambiar el modo. Pero ellos siempre miraron al Señor. Y le dijeron claramente, mire, con todo respeto, rey, no tiene ni siquiera que intentarlo, porque ya nosotros sabemos que no vamos a hacerlo. Pero le voy a decir algo. A quien le servimos, Él puede librarnos. Amén. Pero si Él no nos libra, Yes. that's right. No hay problema. Si Él no nos libra, también no hay problema. Aún así, no lo vamos a hacer. Oye, esa no es una fe de
maybe este problema está sucediendo por esto. O quizás la razón de este problema, si yo cambio un poquito o bajo mi nivel de fe, quizás pueda hacer que cambie. No, esa es una fe que no importa por la circunstancia, en la tormenta en que yo me encuentre, yo siempre me voy a mantener con mi principio, diciendo que Él me va a libertar. Porque al fin y al cabo, Jesús dijo, yo voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. Y esa es la certeza de lo que nosotros tenemos, que no importa si en vida o en muerto, como dice Pablo, pero yo le voy a decir que allá vamos a estar. Y esa es la garantía. Ahora bien, yo siempre creo que como hombre que le servimos a Dios, podemos verlo desde Génesis hasta Revelación, que todos esos hombres fueron bendecidos por Dios físicamente en la tierra. Claro, eso no significa que no pasaron, como decía la hermana. Pablo mismo. Pablo, en ese proceso de la embarcadura, sufrieron y todos estaban llorando, pensando que ya llegaba a su fin. Sin embargo, él tenía las palabras del Señor. Le dice, yo sé, yo me gozo porque el Señor me dijo que yo iba a llegar a Roma. Ajá. Así es. Es la palabra. O sea, Sí. mira, si viene el tiburón y se lleva un brazo por allá, se lleva la ballena por otro lado, yo llego a Roma. Vivo. Como quiera que sea. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Exacto. Es como cuando le dijo a los discípulos, vamos a ir al otro lado. Oye, aunque ese mar me llevara hasta el final, olvídate, mar. Ujú. Vamos a ir al otro lado. Por las palabras, el mismo Pedro nos dice, miren, y le voy a hablar. Pedro, lo pueden criticar mucho y eso, pero para mí Pedro fue uno de los que experimentó el poder más cerca de lo que se imagina. Caminó por encima del mar. Ujú. Dios le reveló que Cristo era el Hijo del Dios. Y no solo eso, fue uno de los que pudo observar la transfiguración de Jesús, ver a Jesús tal como tal. Sin embargo, Pedro mismo en sus cartas nos dice que la palabra es todavía mucho mejor que eso que él vio y que él experimentó. Amén. Entonces, si él mismo dice que la palabra es todavía mucho más que eso, que tenemos unas palabras proféticas, unas palabras de verdad, que el mismo Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra jamás pasará. ¡Ey! Agarrémonos de eso Agarrémonos Hay que de confiar. eso. y olvídate. Exactamente. Entonces, yo sé que estamos llegando a la parte de la conclusión de este episodio, pero aquí pudiéramos amanecer, Sí, Raquel. porque eso de la fe y la confianza, eso va a ser largo. Oh, my Eso podríamos hacer Entendido. una serie de 10 capítulos. Sí, Ya lo sabes. Sí, Mucha tela de donde cortar. sí, Sí, sí. porque otra cosa es saber orar Oh, sí. para ver sí. un milagro. ¿Cómo pedimos las cosas? ¿Cómo pedimos? A mí me enseñaron una forma que es, lo estaba comentando a Ignacio un día, le dije, a mí siempre me enseñaron, Señor, si es tu voluntad, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Si tú Correcto. sabes que la voluntad de Dios es vivir larga vida, porque así lo dice su palabra, vivir una vida de plenitud, sana, ¿por qué es que oramos así? Sí, eso poniendo la duda de primero. Ujú, Exacto. sí. Exactamente. Entonces es saber orar y siempre oraba así hasta que entendí, espérate, esta es una forma incorrecta porque sabemos que sabemos la voluntad de Dios, ¿no? Él lo dice claro en su palabra. ¿Por Así qué es. oramos así? Así es. Estamos tan acostumbrados a no ver los milagros que para no quedar mal con Para no nosotros quedar mismos. mal. Eso Ah, es como que sea tu decir, voluntad. fue la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no es que nosotros nos enfermamos. La voluntad de Dios no es que
que la muerte antes de tiempo. No es la voluntad de Dios. Porque en la palabra de Dios dice, Él quiere que nosotros vivamos larga vida, una vida sana. ¿Por qué oramos de esa forma? Eso lo cancela, automáticamente cancela la fe. Automáticamente. Esa es verdad, Eso es eso cierto. cancela todo, porque nosotros lo que estamos haciendo es que estamos poniendo un signo de interrogación a la voluntad de Dios que ya fue dicha, que ya fue manifestada. Amén. ¿Ves? ¿Entiendes? Entonces nosotros lo que tenemos que decir, Señor, yo sé que es tu voluntad. Amén. Así es que ¿Me tenemos entiendes? que orar. Yo sé que Porque tu tu voluntad. palabra lo dice en Correcto. este capítulo, en este libro lo dice. Sí. Así es que debemos de orar. Amén. Así es. Así es. Tú quieres que yo tenga prosperidad, sí, Señor. Yo sé que tú me das ese trabajo. Yo lo creo, que tú lo tienes Lo preparado creo para porque mí. en este libro, en Lo este dice. versículo, lo dice. Sí. Lo Claro dice. que Amén. sí. Así es. Así es. Así es que se debe orar, pero nosotros nos criamos, no, para no quedar mal, como dijo Ignacio, vamos a Ajá. decir que fue la voluntad de Dios. Tú sabes que yo he tenido ese tema, y estamos terminando ya, pero yo he tenido ese tema mucho debate con mi mamá y le he dicho muchas veces a ella, el Señor a nosotros nos dio el libre albedrío de nosotros poder tener, de nosotros elegir lo que queremos. Sí. Y en la palabra está lo que debemos de hacer. En la palabra dice, nosotros tenemos el poder de la vida y de la muerte en la boca. Tus Amén. declaraciones van a marcar lo que tú vas a hacer. Así es. Ahora, tú tienes la opción de declarar cosas de vida o declarar, O cosas declarar para cosas muerte. para muerte. Amén, Sí. amén, ¿Entiendes? amén. Eso Así yo es. creo. No, no, Eso le- Es así, esos son es temas así. que vendrán con más. Este tema va sin largo duda, y sin extendido. duda. Este Un tema. Tema. spoiler. tema profético y con la fe, porque yo te voy a decir, por más difícil que sea, si nosotros no aprendemos lo que el Señor quiere que aprendamos, no vamos a poder entender. Y cuando yo me recuerdo de Marcos 11:23, donde él ahí dice que cualquiera, él no dice si eres tú dominicano, si eres tú hebreo, no, él dice cualquiera que le dijera a este monte. Tú tienes que entender eso, que cualquiera somos tú y yo. Si no, él mismo lo hubiera dicho, miren, hay que ser judío primero para decirle a este monte y declarar estas palabras. No. Así es. Hazte 10 cursos de reverendo Hazte- primero. Sí, Exacto. o el pastor o el ministro evangelista bien Exacto. famoso. No, él dijo cualquiera. Cualquiera. Entonces, mira un detalle en ese proceso. Ahí está. Cualquiera que creyere en su corazón. Parece que se puede creer en otro lugar. Porque ¿por qué especificar That's right. en su corazón? Muy interesante. A lo mejor yo creo aquí Exacto. Una Pero cosa- no lo creyendo, llevo a la y estoy práctica. creyendo que está aquí. Exactamente. Y porque tengo ese deseo de recibir eso, y Exactamente. estás aquí. Pero no creo. está aquí. Pero aquí hay más duda de lo que yo me imaginé. A lo mejor el Señor no me lo va a dar. A lo mejor el Señor no quiere darme. Y Él dice, conforme a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? La palabra. Lee su palabra. Yo te voy a decir, cuando nosotros estudiamos la palabra y la usamos como nuestra petición, la misma palabra. Oye, es muy diferente orar con mi propia palabra que usando la palabra del Señor. Si yo digo, por ejemplo, Señor, yo quiero conseguir esto, una casa o un carro, pero voy a las escrituras donde dice, pedid y Él te dará. Ahora, ¿por qué yo quiero una casa? ¿Cuál es el propósito para yo tener esa casa? Así es. Señor, Así es, exacto. el propósito de yo tener esa casa será para yo lujear o decirle a las personas, mira, tengo 3 casas. Aquí, Raquel, mira, vámonos de vacaciones. O es una casa porque la necesito para mi familia, para echar hacia adelante o para presentar el ministerio. Por ejemplo, gracias a Dios, en este lugar donde estamos, Dios nos ha dado una casa. Pero agarramos una habitación y estamos usando eso para Amén. el Señor. Correcto. Ustedes allí están preparando en esa casa un lugar específico para poder abordar estos Transmitir. temas. Amén. Así es. Entonces, estamos Así es. usando las herramientas que Él nos ha puesto en nuestras manos para bendecir a otros. Correcto. Exacto.
Entonces, en ese sentido, sabemos que todo lo que nosotros tenemos está en la mano, es para la disponibilidad de Dios. Imagínense, que yo tengo una supercomputadora y eso yo nada más lo voy a usar para Él. Y el Señor quiere que la usemos para otras cosas de su ministerio, de echar su palabra. Una palabrita que una persona escuche del Señor es algo grande. Y una vida que se salve. Dice la Biblia que en el cielo hay gozo. Hay fiesta inmediatamente. Así es. Hay fiesta. Entonces, Así en es. ese sentido, pues, de verdad, yo sé que este es un tema grande. Es un tema Pero grande, sabemos extendido. que tenemos nuestras limitantes, ¿verdad? No queremos hacerlo tan largo. Si fuera por nosotros, definitivamente sí. Yo creo que Podríamos. hacer un episodio en cómo debemos de orar para ver la manifestación. Sí, no, vamos. Eso es Estamos importante aquí. porque creo Llegamos eso hoy. es importante Sí. porque eso va a depender ver tu milagro Amén. pasar. Así Porque es. nosotros oramos dudando. Yo sé que suena raro, pero Sí, muchas sí. veces oramos dudando. Eso es una realidad. Así Muy es. cierto. Pues nada, mis hermanos, Maggie, Isaac, Raquel, Dios me les bendiga mucho. Gracias por este Me encantó primer tenerlos. episodio. Y mira, la que estaba ahí que cansada y no quería parar, Estaba ¿eh? bien cansada, pero ahora estoy. Es que el Señor es que renueva el las Señor esas renueva. fuerzas. Así es, Así, así Claro es. que sí. así mismo. Así que Dios me lo bendiga a todos. Gracias por sintonizarnos. Comparta este video. Búsquenos. Yo sé que hay muchas formas de nosotros poder compartir las palabras, ¿verdad? Si usted solamente comparte este video en sus redes sociales con otras personas que escuchen, porque quizás usted ya tiene a Cristo, ¿verdad? Pero hay otros que necesitan. Y eso va a ayudar también a que, obviamente, podamos llegar a Así más es. personas que solamente. Pero el objetivo principal es bendecir. Amén. Bendecir a todos los que nos ven de una forma u otra. Y cualquier pregunta, cualquier comentario, lo pueden poner en el chat y También. nosotros le vamos a contestar. Hasta si quieren, si tienen una petición de oración, nosotros también oramos con ustedes. Amén, amén. 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 Este es un equipo que lo vamos a hacer para todo y en todo. Así que Amén. Dios bendiga. Dios bendiga. Gracias. Gracias por todo. Y hasta la próxima. Con próxima. Dios delante. Amén, amén. Bendiciones. Bye, Bye bye. bye. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. No estaba puesto porque no se... Yo lo prendí y me salió esto. Cuando lo prendí, Ignacio no quiso hacer nada. Mira. O sea que no estábamos live. Dice que no. Si eso estaba off, no estábamos live. Tú debiste decir. Pero dice live aquí. Mi amor, aquí esto son Pero no te redes. podía decir. ¿Cómo te iba a decir si estábamos un live? texto. Un texto. Que se perdió todo.